Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana. Título 3. La Generalitat. Capítulos 1, 2, 3 y 4. Capítulo 1 del título 3. La Generalitat. Artículo 20. 1. El conjunto de las instituciones de autogobierno de la Comunitat Valenciana constituye la Generalitat. 2. Forman parte de la Generalitat les Corts Valencianes o les Corts, el President y el Consell. 3. Son también instituciones de la Generalitat la Sindicatura de Comptes, el Síndic de Greugers, el Consell Valencià de Cultura, l'Acadèmia Valenciana de la Llengua, el Consell Jurídic Consultiu i el Comitè Econòmic i Social. Capítulo 2. Les Corts Valencianes o les Corts. Artículo 21. 1. La potestad legislativa dentro de Comunitat Valenciana corresponde a les Corts, que representan al pueblo. Les Corts son inviolables y gozan de autonomía. Les Corts tienen su sede en el Palacio de los Borja de la ciudad de Valencia, pudiendo celebrar sesiones en otros lugares de la Comunitat Valenciana cuando sus órganos de gobierno así lo acuerden. Artículo 22. Son funciones de les Corts: a. Aprobar los presupuestos de la Generalitat y las emisiones de deuda pública. b. Controlar la acción del Consell. c. Elegir al president de la Generalitat. d. Exigir, en su caso, la responsabilidad política del president y del Consell. e. Ejercer el control parlamentario sobre la acción de la Administración situada bajo la autoridad de la Generalitat. Con esta finalidad se podrán crear, en su caso, comisiones especiales de investigación o atribuir esta facultad a las comisiones permanentes. f. Presentar ante la mesa del Congreso proposiciones de ley y nombrar a los diputados encargados de defenderlas. g. Solicitar al Gobierno de Estado la adopción de proyectos de ley. h. Interponer recursos de inconstitucionalidad, así como personarse ante el Tribunal Constitucional. I. A propuesta del Consell, los convenios y los acuerdos de cooperación con el Estado y con las demás comunidades autónomas. J. Designar los senadores y senadoras que deben representar a la Comunitat Valenciana, conforme a lo previsto en la Constitución y en la forma que determine la Ley de Designación de Senadores, en representación de la Comunitat Valenciana. K. Recibir información a través del Consell, debatir y emitir opinión respecto de los tratados internacionales y legislación de la Unión Europea, en cuanto se refieran a materias de particular interés de la Comunidad Valenciana, de acuerdo con la legislación del Estado. L. Aquellas otras que les atribuyan las leyes y este estatuto. Artículo 23. Les Corts estarán constituidas por un número de diputados y diputadas no inferior a 99, elegidos por sufragio universal, libre, igual, directo y secreto, en la forma que determina la Ley Electoral Valenciana, atendiendo a criterios de proporcionalidad y, en su caso, de comarcalización. 2. Para poder ser proclamados electos y obtener escaño, los candidatos de cualquier circunscripción habrán de gozar de la condición política de valencianos y deberán haber sido presentados por partidos, federaciones, coaliciones o agrupaciones de electores que obtengan el número de votos exigido por la Ley Electoral Valenciana. 3. Los miembros de les Corts gozarán, aun después de haber cesado en su mandato, la inviolabilidad por las opiniones manifestadas y por los votos emitidos
en el ejercicio de sus funciones. Durante su mandato no podrán ser detenidos ni retenidos por actos delictivos realizados en el territorio de la Comunitat Valenciana, sino en caso de flagrante delito, correspondiendo decidir en todo caso sobre su inculpación, prisión, procesamiento, en su caso y juicio al Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana. Fuera de tal territorio, la responsabilidad penal será exigible en los mismos términos ante la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo. Igualmente, gozarán de aforamiento en materia de responsabilidad civil por actos cometidos y opiniones emitidas en el ejercicio de su cargo. 4. Les Corts son elegidas por 4 años. El mandato de sus diputados finaliza 4 años después de las elecciones o el día de la disolución de la Cámara por el presidente de la Generalitat en la forma que establezca la ley del Consell. A determinados efectos, el mandato de los diputados finalizará el día antes de las elecciones. La disolución y convocatoria de nuevas elecciones a les Corts se realizará por medio de decreto del presidente de la Generalitat. En cualquier caso, les Corts electas se constituirán en un plazo máximo de 90 días, a partir de la fecha de finalización del mandato anterior. El decreto, que entrará en vigor el día de su publicación en el Diario Oficial de la Generalitat, especificará el número de diputados a elegir en cada circunscripción, la duración de la campaña electoral, el día de votación y el día, hora y lugar de constitución de les Corts, de acuerdo con la Ley Electoral Valenciana. Artículo 24. La Ley Electoral Valenciana, prevista en el apartado 1 del artículo anterior, será aprobada en votación de conjunto por las 2/3 partes de les Corts y garantizará un mínimo de 20 diputados por cada circunscripción provincial, distribuyendo el resto del número total de los diputados entre dichas circunscripciones, según criterios de proporcionalidad respecto de la población, de manera que la desproporción que establezca el sistema resultante sea inferior a la relación de 1 a 3. Artículo 25. 1. Les Corts nombrarán a su presidente, a la mesa y a una diputación permanente. También aprobarán por mayoría absoluta su reglamento, que tendrá rango de ley. Igualmente, en la forma que determine el reglamento, aprobarán los estatutos de gobierno y régimen interno de la Cámara. 2. Les Corts funcionarán en pleno o en comisiones. Podrán delegar en las comisiones la elaboración de leyes, sin perjuicio de que el pleno pueda recabar el debate y la votación. Quedan exceptuadas de dicha delegación las leyes de bases y los presupuestos de la Comunitat. 3. Les Corts se reunirán en sesiones ordinarias y extraordinarias. Los periodos ordinarios serán 2 por año y durarán como mínimo 8 meses. El primero se iniciará en septiembre y en febrero el segundo. Tendrán la consideración de sesiones extraordinarias las que, de acuerdo con el reglamento de la Cámara, convoque el presidente a propuesta del Consell, de la Diputación Permanente o a petición de una quinta parte de los diputados y diputadas o del número de grupos parlamentarios que determine el reglamento de les Corts. Las sesiones extraordinarias acabarán una vez finalizado el orden del día determinado para el cual fueron convocadas. Todas las sesiones del Pleno serán públicas, excepto aquellas que determine el reglamento de les Corts. 4. Les Corts adoptarán los acuerdos por mayoría simple, excepto disposición expresa en sentido contrario. Para adoptar acuerdos es necesaria la presencia, al menos, de la mitad más uno de los diputados y diputadas. 5. Las leyes de la Generalitat serán promulgadas en nombre del Rey por su presidente y publicadas en las 2 lenguas oficiales, en el Diario Oficial de la Generalitat, en el plazo de 15 días desde su aprobación
y en el Boletín Oficial del Estado. Para su entrada en vigor regirá la fecha de publicación en el Diario Oficial de la Generalitat. Artículo 26. La iniciativa legislativa corresponde a les Corts y al Consell, en la forma que determine el presente estatuto y el reglamento de les Corts. La iniciativa legislativa de les Corts se ejercerá por los grupos parlamentarios y por los diputados y diputadas en la forma que determine el reglamento de les Corts. También podrá ser ejercida a través de la iniciativa popular, en la forma que se regule por ley y en los términos previstos en el reglamento de les Corts. Capítulo 3. El president de la Generalitat. Artículo 27. El president de la Generalitat será elegido por les Corts de entre sus miembros y nombrado por el rey. La facultad de presentar candidatos corresponde a los grupos parlamentarios. En todo momento se atenderá a lo que regula el presente estatuto y el reglamento de les Corts. Después de cada renovación de les Corts, y en los otros casos en los que así proceda, el presidente de les Corts, previa consulta con los representantes designados por los grupos políticos con representación parlamentaria, propondrá un candidato a la presidencia de la Generalitat, dando prioridad a aquel que en las consultas realizadas haya obtenido mayor apoyo por parte de los grupos políticos. 3. El candidato propuesto, conforme a lo previsto en el apartado anterior, expondrá ante les Corts el programa político de gobierno del Consell que pretende formar y solicitará la confianza de la Cámara. El debate se desarrollará en la forma que determine el reglamento de les Corts. 4. Para la elección hace falta la mayoría absoluta de los miembros de derecho de les Corts en primera votación. Si no se logra esta mayoría, la votación se repetirá 48 horas después y será suficiente la mayoría simple para ser elegido. 5. Si efectuadas las mencionadas votaciones no se otorgara la confianza para la investidura, se tramitarán sucesivas propuestas en la forma prevista en los apartados anteriores, atendiendo al resto de los candidatos presentados y a los criterios establecidos en el punto 2. El presidente de les Corts podrá, en su caso, retomar la ronda de consultas. 6. Si transcurrido el plazo de 2 meses, a partir de la primera votación de investidura, ningún candidato obtuviera la confianza de les Corts, el presidente de les Corts, por acuerdo de la mesa, disolverá la Cámara y el presidente de la Generalitat en funciones convocará nuevas elecciones. 7. Se procederá nuevamente a la elección del presidente de la Generalitat, de acuerdo con el procedimiento establecido por el presente artículo, en los casos de renuncia, dimisión, incapacidad, defunción o pérdida de la cuestión de confianza. Artículo 28. El presidente de la Generalitat, que también lo es del Consell, dirige la acción del Consell, coordina las funciones de éste y ostenta la más alta representación de la Comunitat Valenciana, así como la ordinaria del Estado en esta. El presidente es responsable políticamente ante les Corts. Estas pueden exigir la responsabilidad del Consell por medio de la adopción por mayoría absoluta de la moción de censura, propuesta como mínimo por la quinta parte de los diputados y diputadas y que deberá incluir un candidato a la presidencia. La moción de censura no podrá ser votada hasta 5 días después de su presentación. Durante los 2 primeros días de este plazo podrán presentarse propuestas alternativas. 3. Si la moción de censura no es aprobada, los signatarios de esta no podrán presentar otra durante el mismo periodo de sesiones. Si es aprobada, el presidente y el Consell cesarán en sus funciones y el candidato incluido en aquella será nombrado presidente de la Generalitat por el rey. 4. El presidente de la Generalitat, con el acuerdo previo del Consell, podrá ordenar, mediante decreto, la disolución de les Corts, excepto cuando se encuentre en tramitación una moción de censura
que reúna los requisitos exigidos en el reglamento de les Corts. El presidente de la Generalitat podrá proponer, de acuerdo con lo que determina la legislación del Estado, la celebración de consultas populares en el ámbito de la Comunitat Valenciana sobre cuestiones de interés general en materias autonómicas o locales. Capítulo cuarto. El Consell. Artículo 29. El Consell es el órgano colegiado de gobierno de la Generalitat que ostenta la potestad ejecutiva y reglamentaria. En particular, dirige la administración que se encuentra bajo la autoridad de la Generalitat. 2. Los miembros del Consell, que reciben el nombre de consellers, son designados por el presidente de la Generalitat. Sus funciones, composición, forma de nombramiento y de cese serán reguladas por ley de les Corts. 3. La sede del Consell será la ciudad de Valencia y sus organismos, servicios y dependencias se podrán establecer en diferentes lugares del territorio de la Comunitat Valenciana, de acuerdo con criterios de descentralización y coordinación de funciones. 4. Todas las normas, disposiciones y actos emanados del Consell que por su naturaleza lo exijan serán publicados en el Diario Oficial de la Generalitat en las 2 lenguas oficiales. En relación con la publicación en el Boletín Oficial del Estado, se estará a lo que disponga la norma estatal correspondiente. Artículo 30. El Consell responde políticamente de forma solidaria ante les Corts sin perjuicio de la responsabilidad directa de cada miembro por su gestión. Su presidente, previa deliberación del Consell, puede plantear ante les Corts la cuestión de confianza sobre su programa, una decisión política o un proyecto de ley. La cuestión se considerará aprobada cuando obtenga la mayoría simple. Si tenía por objeto un proyecto de ley, este se considerará aprobado según el texto enviado por el Consell, excepto en los casos en los que se requiera una mayoría cualificada. Artículo 31. La responsabilidad penal y civil de los miembros del Consell, y en su caso la del presidente, se exigirá en los mismos términos que este estatuto determina para los diputados. Artículo 32. El Consell podrá interponer el recurso de inconstitucionalidad. También podrá, por propia iniciativa o con el acuerdo previo de les Corts, suscitar los conflictos de competencia a los que hace referencia el apartado C del número 1 del artículo 161 de la Constitución española.